Buenos días, viajeros. Son las 6 de la mañana y está amaneciendo aquí en la reserva de Dana. Y vean nada más qué lugar tan hermoso. ¡Wow! Vean qué padre está el campamento. Hay unas tipis indias y hay tiendas más grandes como la que yo me estoy quedando. Pero está muy bonito este lugar. Good morning. Buenos días, mano. Wow, este es un banquete, ¿eh? Yes, please, let's go. A ver, Manus está... Put your head up. A ver, levanta la jeta. Hasta ahorita pareces la virgen. Yo creo que es el equivalente a cuando tu papá te enseña a hacer el nudo de corbata. The small one. Ya estás, wow. This is good friend. You are good friends coming from Spain. You are From welcome. Mexico. From Mexico. ¡Corte! Quiero mucho from Mexico, from Jordan. Yeah. You are welcome. Al más puro estilo de la moda jordana nos vamos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Desde aquí el campamento vamos a tomar una camionetita que nos va a llevar al pueblo y vamos a hacer un hike. ¡Vámonos de Dana! Vamos a hacer un hike, una caminata de 6 horas hacia el fondo del valle donde hay otro campamento donde vamos a dormir. Son 6 horas de caminata, hay que llevar agua, hay que llevar un box lunch, buenas botas. Traigo las botas viajeras de Alan por el mundo a ver qué tal funcionan aquí. Y vámonos a caminar. Thank you so much. Bye bye. Adiós. Adiós. Malik, ahí saluda a Malik, nuestro guía. Él nos va a llevar estas 6 horas. Wow. So from here you can see our trail. It's down around 14 kilometers. El hike empieza aquí en Dana Village, que es un pueblito muy chiquito que hay, creo que 3 familias, porque la mayoría de las casas se han convertido en hoteles y también se pueden quedar aquí a dormir, y de aquí empieza. Está muy bien señalizado, de hecho hay gente que lo hace solos, pero nosotros tenemos un guía por cualquier cosa y también para que nos explique todo esto, ¿no? These are fossils. Yeah. It's a proof about the water before around 300 million years ago. Miren, ya bajamos todo eso. Vamos para acá. Miren nada más usted, qué chulo, qué bonito el valle. Todo muy bonito. Lo recomendable es empezar temprano, un poco después del amanecer, para que no les agarre el sol fuerte porque hace muchísimo calor. Hay que traer al menos unos 3 litros de agua, buenas botas. Y como cuando se te ocurre preguntar si hay animales aquí y te dicen que hay una víbora que se llama Black Tiger, que es venenosa, pero que muy rara vez aparece, que no hay casos significativos. O sea, nada de qué preocuparse. Además está tan bonito esto que... ¡Mátame, víbora, mátame! Miren el eco de este lugar. ¡Jerónimo! ¡Alan! ¡Hiela, hiela! Eso es, ya vamos, vámonos. Fíjense que las caminatas, hacer estos hikes, como que culturalmente en México no los tenemos tan... No se acostumbra tanto, pero en muchísimos países europeos la gente ama hacer estas actividades. En Estados Unidos también son increíblemente populares. Y de verdad es padrísimo hacerlas. A mí me gusta mucho porque además de que haces ejercicio, te conectas con la naturaleza. Y es una actividad que resulta increíblemente espiritual y... no sé, tienes muchísimo tiempo para conectar con la naturaleza y contigo mismo. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Wild, que es de una chava que hizo un hike larguísimo en Estados Unidos, que después lo hicieron película. La película es muy bonita, pero el libro es extremadamente conmovedor, se lo recomiendo mucho. Aquí les dejo los datos por si quieren leer algo. Y bueno, hay muchísimas peregrinaciones, obviamente caminando a la más famosa, el Camino de Santiago. Pero bueno, qué belleza. Entonces ahorita estoy en un momento bien bonito. Es hora del lunch.
A ver, vamos a ver el lunch que nos dieron en el campamento. Tenemos un Swiss roll, un jitomate, un pepino, unas manzanas y pan, jugo, galletas y agua. Por favor, nunca dejen basura, viajeros. Listo, ya echamos el lunch y nos dice Malik que no estamos tan lejos, que estamos entre hora y media. Nos falta poco. Vámonos. Wow, oigan, pues ya llegamos. Enfrente de nosotros está el lodge, que yo pensé que íbamos a ir a unas tienditas beduinas. Esto está demasiado nice, ¿eh? El tamaño de esta celda solar. Está muy bonito. A ver, vamos. Nos dice Malik que este es el primer hotel ecológico de todo Jordania. Aquí la comida es exclusivamente vegetariana, todos son celdas solares y todo se ilumina con velas. ¡Qué bonito! Pero me urge darme un baño porque ya huelo a camello. Ahí está mi cuarto número 3, a ver. ¡Wow! Esto está muy nice. ¡Wow! ¡Wow! Este lugar está increíble. Tengo un balconcito, mi cama. ¡Wow! Solamente hay luz eléctrica en el baño y hay wifi en la recepción y ahí también puedes cargar tus cosas. Me voy a echar un baño y en la tarde vamos a ir a observar el atardecer. Así que prueba el colchón. Ahora vamos a hacer una caminata del atardecer que es una caminata leve de 20 minutos, como que vamos a llegar ahí a un lugarcito y vamos a ver el atardecer que promete ser very beautiful, very bonito. Miren, ahí está el Manu trabajando. Mira, ahí va, pone la cámara, se acomoda. Para que vean cómo trabajan sus estrellas de Instagram. Ese día, Jordania nos regaló nuestro primer atardecer digno de una película. No dejábamos de hacer fotos y tratábamos de captar cada instante. Porque algo tienen las puestas de sol en el desierto que inspiran hasta los más insensibles. Tecito beduino con este espectacular atardecer. ¡Qué belleza! Provechito. Viajeros, en la noche todo el hotel se ilumina con velas y en la terraza se pueden ver increíblemente las estrellas, hasta tienen un telescopio. Pero tienen estos como colchoncitos para que te acuestes a ver las estrellas. Es más, hasta aquí podría dormir porque el clima está delicioso. Is this real? No, this is a picture. I just draw it. Yeah. Es que está tan nítida la forma. Es Saturno, ¿no? ¿Saturn? Saturno, sí. Está tan nítida la forma de Saturno que parece un dibujito miniatura. Qué increíble. Chécale. Qué belleza y qué bonita forma de despedir este día. Estuvo increíble. Vamos a conocer a una familia de beduinos para ver su forma de vida. Es que venimos al McDonald's beduino. How many wives you can have? El Mansab ha triunfado en la mesa. Wow, no lo puedo creer. No mames, no mames, no mames.